cerraron las actividades académicas del mes de enero en la Universidad de Matehuala el viernes 31 con una conferencia del ingeniero Noé González Lira, presidente de la Fundación del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, quien habló con estudiantes de la Universidad de Matehuala sobre el tema la migración de México hacia Estados Unidos. Aquí nos informan que es asesor de organizaciones no gubernamentales de migrantes de 1982 a la fecha, promotor comunitario en activo desde 1997, consejero político de los migrantes del Medio Oeste, propuso la creación del Instituto de los Mexicanos en el exterior. Vamos a platicar con él acerca de este tema para compartirlo con el público. Bienvenido, ingeniero. Está usted en su casa. Le quiero empezar esta plática con un texto que nos hizo llegar el psicólogo y poeta Tomás Iracheta Lascano, relacionado con la migración, y nos puede enganchar con el tema, que dice: que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración en su árbol genealógico, así como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente cordero de enturbiar el agua del arroyo de donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre, y si tu padre no necesitó mudar de sitio, fue porque tu abuelo antes no tuvo remedio que ir cargando la vida sobre la espalda en busca de la comida que su propia tierra le negaba. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los supervivientes desorientados en medios de sociedades que los despreciaban y los humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, céntimo a céntimo, el futuro de sus descendientes. Creo que este texto nos conecta con el tema de la migración de México hacia Estados Unidos, ingeniero, un tema muy sensible aquí en San Luis Potosí, sobre todo en la región altiplano Matehuala. Matehuala. Sí, mire, la migración de México hacia Estados Unidos inició a finales del siglo XIX y se formalizó a principios del siglo XX, cuando la Primera Guerra Mundial, dado que los americanos participaron y dejaron de participar en la construcción de ferrocarriles, de trabajar el campo, entonces ellos requirieron permitir la mano de obra mexicana de manera casi regular, con permisos de trabajo temporales. Más después, en 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial, hasta se firmó un convenio formal entre Estados Unidos y México para permitir que se llevara a cabo el programa que le denominan aquí en México bracero. Nosotros en Estados Unidos no nos gusta la palabra bracero, nos gusta decir trabajadores migratorios, y a nosotros no nos gusta que nos digan migrantes, sino mexicanos en el extranjero, residentes en el extranjero. Entonces, este convenio de trabajo lo firmó el presidente Franklin Delano Roosevelt en 1942 con el presidente general Manuel Ávila Camacho, el cual fue finiquitado en 1964, o sea, duró 22 años, y fue finiquitado por el presidente entonces Adolfo López Mateos y por el presidente Eisenhower de los Estados Unidos. En este programa, Estados Unidos permitió que se llevaran a cabo 5 millones de contratos de trabajadores migratorios, y les retuvo a los trabajadores migratorios
el 10% de lo que les pagaban. Y una vez teniendo ya una cantidad de dinero, la mandaban a México para que se las dieran, y el gobierno de México pidió que se las depositaran al Banco Nacional de Crédito Digital de aquel entonces y después al Banco Nacional de Crédito Rural. Y sin embargo, después ya no se supo dónde quedó el dinero y los braceros no recibieron su 10% del fondo que les descontaron, y se hizo una demanda contra el gobierno de México con un juez en el estado de California, en San Francisco en específico, demandando al gobierno mexicano, y se ganó la demanda y se obligó al gobierno mexicano a cubrir este fondo que les había venido reteniendo Estados Unidos a los trabajadores migratorios de 1942 a 1964, del 10%, que si en términos reales se les diera lo que hoy se les está dando, no significa nada. Se les debería dar unos 500 o 600 mil pesos, cuando se les está dando, se les dio a 200 mil trabajadores hasta el año pasado, que hubo un evento muy importante en Milpalta, Distrito Federal. Personalmente el presidente Calderón el año antepasado entregó cheques de 38 mil pesos a trabajadores migratorios. De los 5 millones de contratos que se hicieron, queda mucha gente que no ha podido acceder a ese recurso, cuando los requisitos los cumplen y son mínimos. Los que se pide es una tarjeta que se les daba para que trabajaran allá, un contrato o una visa y otros documentos que se les daba a los trabajadores migratorios. Entonces México tiene una deuda con este sector, y después la migración se fue formalizando con las visas 2HA y 2HB hasta nuestros días. Estados Unidos proporciona a México alrededor de 300,000, 400,000 visas, según lo vea el año y según las necesidades de trabajo que tenga los Estados Unidos, de trabajadores migratorios. Tenemos que el fenómeno de la migración ahora se hace mucho de manera ilegal, con una migración de hasta 400,000 mexicanos que hoy en día están cruzando la frontera por la montaña, por el desierto, por el río y por la barda fronteriza, donde mucha gente queda en el camino muerta en el desierto, o ahogada en el río, o muerta por hipotermia en el desierto. Me ha tocado ver ese tipo de casos. Y nuestros mexicanos pues se van porque no encuentran oportunidades de trabajo en este país. En realidad han sido se van desangelados, porque hoy en día hasta el crimen organizado se dedica al tráfico de migrantes para que se vayan para Estados Unidos, y los migrantes y los mexicanos, trabajadores migratorios mexicanos, tienen que pagar cuota a los narcotraficantes y a la delincuencia organizada para poder cruzar cada uno de estos obstáculos. La barda, el muro fronterizo, nunca va a ser obstáculo para que lo podamos cruzar los mexicanos. Es muy fácil brincarlo. La barda que nos pongan la vamos a brincar siempre. Entonces, los intereses de México, de los mexicanos hacia Estados Unidos, son muy ligados, tanto que la dependencia económica de México de los Estados Unidos es en un 95%. Si México no le comprara a Estados Unidos ese 95%, pues realmente sería una ruina, como lo fue en el caso de la URSS. Cuando Estados Unidos no le vendió trigo, se disolvió la URSS y se hizo la perestroika, y participaron en el entonces presidente Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la URSS, el Papa Juan Pablo II y la dama de hierro, hoy difunta, doña Margaret Thatcher, al igual que Ronald Reagan. Entonces, la importancia que tiene el fenómeno migratorio
hacia los Estados Unidos, para nosotros es crucial. Un comentario que hacía una persona de Italia, del Congreso, de la Cámara de Diputados de Italia, que ellos con solo 200 metros de frontera con los Estados Unidos podrían haber sido la primera potencia mundial, o sea, el principal socio comercial de los Estados Unidos. Y nosotros lo somos de manera obligada porque tenemos 3.200 kilómetros de frontera, 2.000 millas, que aunque nos impidan cruzarlas, las vamos a seguir cruzando, y la gente cada día sufre más en México porque ahorita por lo que está pasando, lo de la delincuencia organizada, un campo abandonado, sin rentabilidad, jóvenes sin oportunidades y sin futuro, a lo único que echan la mirada es a ir a Estados Unidos a probar suerte, a ver si les va bien. Y entonces ahí con esto se nos viene el asunto de las remesas. ¿Cuánta dependencia tenemos en México de los migrantes que vivimos en Estados Unidos? Es una dependencia que ocupa el tercer lugar en el mundo, muy después de, primero la India, en segundo lugar con 53.000 millones de dólares, y luego China con 51.000 millones de dólares, y luego México con 22.500 a 28.000 millones de dólares. Ha venido variando esta cifra, pero no ha pasado de ahí ni ha sido menor a los 22.500 millones de pesos. Sin esos 22.000 millones de pesos no sé qué México haría. Para nosotros, estudiosos del tema, nos consta que es la segunda fuente de divisas después del petróleo. Aunque hoy se diga que la inversión extranjera, eso no es cierto, porque en realidad el año pasado se vendió la cervecería Modelo. Este año no se va a vender cervecería Modelo, entonces se vendió 20.000 millones de dólares y 8.000 entraron al país. Nomás hubo una inversión extranjera de 8.000 millones de pesos. Con la seguridad de que México está dando hacia el mundo, caso Michoacán y varios estados, no es tan fácil que alguien desee venir a invertir a México. Inclusive Estados Unidos nos ha boletinado a los que somos México norteamericanos de que no visitemos México, ningún lugar de México. Empezó primero por ciudades y luego por estados y ahora es todo el país. ¿Cómo es que se interesa usted en participar en este tipo de asociaciones y promoviendo este tipo de trabajo? ¿En qué momento decide hacerlo y cuál ha sido su experiencia? Yo empiezo mi trabajo en las cuestiones de migración, asesorando a organizaciones no gubernamentales y a líderes de organizaciones de migrantes, a clubes de oriundos y federaciones. Formalmente en 1997, aunque el tema lo venía manejando ya desde 1982, casi todo mi vida profesional lo he hecho. En cualquier trabajo que tengo le dedico más tiempo a la cuestión de migraciones a Estados Unidos que a lo que me toca hacer, y con eso hemos tenido logros. El primer logro fue mover el obstáculo constitucional que se tenía hasta 1996 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que pudieran votar los mexicanos residentes en Estados Unidos. Y posteriormente, eso fue con el presidente Zedillo y lo aceptó de muy buena fe. Y con el presidente Fox, como él anduvo en campaña todo el tiempo que fue gobernador con nosotros en Estados Unidos, nos visitó a las diferentes organizaciones de migrantes, se concretó el sueño de nosotros del voto de los mexicanos residentes del extranjero, lo cual está plasmado en el libro 6 del COFIPE, Voto de los mexicanos residentes en el extranjero, del cual me precio ser el autor del dictamen y de su cabildeo y promoción con los grupos parlamentarios, como decimos allá, para que nos patrocinaran la aprobación de tan importante derecho político que no teníamos hasta esa fecha del 2005. Una labor titánica sin duda la que usted desempeña y pues mucha gente alrededor de usted
eh, estar sobre este tipo de problemas que no son nuevos, que parece volverse más complejos según pasa el tiempo, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué nos podría comentar acerca de, pues, cómo ven ustedes el fenómeno desde adentro y cómo nos miran como país hoy día? Usted que tiene la posibilidad de Eh, estar allá y aquí. Nosotros desde adentro de los Estados Unidos, el fenómeno migratorio de México a Estados Unidos lo vemos un tanto cuanto grave, porque Estados Unidos a nosotros nos ve como un problema de seguridad nacional a los mexicanos que han cruzado de manera indocumentada, que son casi 200 millones casi 12 millones de personas de origen mexicano, eh, que llevan solamente su credencial de lector de identificación y han logrado cruzar los obstáculos para llegar a los Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos nos ve con recelo y con reserva por sus problemas de seguridad nacional. Eh, Creen a veces los americanos que nosotros vamos a quitarles sus trabajos. Nosotros no vamos a quitarles sus trabajos, no, nosotros vamos a competir, a ser eficientes y con calidad hacer las cosas en Estados Unidos como lo sabemos hacer en México. Hay una realidad del mexicano trabajando en Estados Unidos, pues a todo lo que da el cuerpo, ahí es muy importante el tipo de trabajo, sobre todo el rudo, el trabajo que no se ve. Sí, el trabajo que no se ve y el trabajo que es rudo, la mayoría lo lleva a cabo mexicanos, como en el área de la construcción de carreteras, en el área de la construcción de la vivienda, en el área de la agricultura, en diversas áreas, las más difíciles de trabajar, las trabajan los mexicanos que han logrado emigrar hacia los Estados Unidos y que forman parte de ese paquete de los 12 millones de indocumentados, y los que ya estamos documentados y somos residentes y algunos ciudadanos norteamericanos, y hemos tenido cierto acceso a la educación, nos ponen a hacer otro tipo de trabajos un poco más fáciles, lo cual es mejor que en México, porque en México no hay ni oportunidades para trabajos duros ni para trabajos de poquito estudio ni de mucho estudio. Entonces, esa es la razón. ¿Usted cree que el presidente Obama, antes de que termine su mandato, realmente saque adelante una iniciativa que en la realidad regularice la situación de la migración ilegal de los mexicanos y de otras minorías? Eh, Le voy a ser muy sincero y muy puntual. El presidente Obama, Barack Hussein Obama, ganó las elecciones en el 2008 por el voto hispano y nos prometió que haría una reforma y enviaría al Congreso una reforma migratoria, porque él tenía la mayoría en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Senadores, y no lo hizo. Entonces, luego perdió a los 2 años la mayoría y pues para aprobar una ley que envíe el presidente necesita que la mayoría la vote, porque es una ley secundaria. Desde mi punto de vista le veo pocas posibilidades, porque el país hoy tiene otro tipo de prioridades y otro tipo de problemas. Está también inscrito en la economía mundial, donde también la crisis ha pegado hasta cierto punto. Entonces, el Partido Republicano por eso no quiere dar un cheque en blanco al presidente Barack Obama, y combatientes férreos en contra nuestra de los mexicanos en el extranjero. El Tea Party del Partido Republicano no quieren nada con los mexicanos, porque no quieren ni un camino a permisos, ni a la residencia, mucho menos hacia la ciudadanía. Entonces, el presidente Obama, como él expresó en su mensaje a la nación en esta semana, él dijo que él lo iba a hacer, pero sabemos que él no lo va a hacer porque él no hace leyes. Simplemente envía iniciativas al Congreso, y quien hace leyes y quien autoriza todo esto es el Congreso, y él no tiene la mayoría. Hemos escuchado de voz del presidente de la Cámara de Representantes, del
Representative John Bonner, que ese tema no es prioritario por ahora tocarlo, sino tocar los problemas económicos de los Estados Unidos y no el tema del acuerdo migratorio o de la reforma migratoria, como la están soñando ahora todos nuestros compatriotas que vivimos en Estados Unidos, algo parecido a lo que sucedió en 1986, que lo hizo el Partido Republicano, por cierto, no lo hizo el Partido Demócrata. La ley Simpson-Rodino, que fue elaborada por el senador Simpson y el senador Rodino, que tuvo efecto de 1986 a 1990, y lograron arreglar su legalidad en los Estados Unidos, un promedio de 5 millones de indocumentados de parte de México, de parte de México. Se habla que en el estado de Texas, de donde es usted, hay también un rostro amable de la migración, específicamente con mexicanos que han logrado una superación, que han logrado estabilizarse, inclusive estudiar. Pues usted nos comentaba antes de la charla que para un mexicano en este tipo de situación, pues casi le está vedado desarrollar una profesión en los Estados Unidos. ¿Por qué, ingeniero? Porque los estándares de educación que México tiene y como hoy el componente de la migración mexicana hacia Estados Unidos ya abarca todos los sectores profesionales de México, migran médicos, migran abogados, migran ingenieros, y pues los requisitos para ejercer allá no son iguales que en México. En el caso de los abogados, allá se trabaja el derecho anglosajón y en México se trabaja el derecho romano, entonces es totalmente distinto. Aunque México hoy ha decidido de que a partir de 2016 trabajará un derecho para dar justicia y defensa a los mexicanos parecido al que tiene hoy Estados Unidos, de la instalación de juicios orales. Y con eso, pues mucho menos va a haber oportunidades para los que se fueron siendo abogados y quisieran trabajar allá. Para querer trabajar, pues necesitas volver a estudiar desde la prepa para arriba, y pues eso sí es bastante difícil para un indocumentado, aunque hay estados de la Unión Americana, como el caso Texas, sí permite que estudien los indocumentados, siempre y cuando paguen una colegiatura un poquito distinta a la de los residentes legales, pero muy cercana, o sea que casi existe el derecho a la educación en Texas para los mexicanos que van para Texas. Pero en otros estados no, son muy xenofóbicos, ni siquiera los quieren tener ahí para cualquier trabajo, mucho menos para estudiar. México es vecino de Estados Unidos, entonces de aquí, del tiempo que usted nos explicó al principio de la charla, se ha intentado de alguna u otra manera pasar a trabajar a Estados Unidos hasta la fecha, sobre todo en forma ilegal por lo difícil que es entrar. Hoy día vemos que pues no solo son miles y miles de mexicanos, sino también de salvadoreños, de centroamericanos chilenos, y de gente de todo el mundo que pretenden lo mismo. Chinos, ¿cómo viven este problema y esta mezcla de culturas, que aunque somos latinoamericanos todos, pues el objetivo es el mismo, entrar a trabajar a Estados Unidos? Nuestra lucha es conservar nuestra identidad como mexicanos en un país que tiene reglas distintas a las nuestras, y acoplarnos para poder vivir en paz y poder llegar a tener éxito, porque México, Estados Unidos es un mosaico de migrantes, o sea, está formado por migrantes, y es lo que no comprenden hoy en día el Partido Republicano, de que los diferentes grupos de mexicanos que vivimos allá, de diferentes nacionalidades, tenemos distintas demandas. Hay demandas de nosotros para que nos legalicen, demandas de los centroamericanos, a los cuales en ocasiones se les ha dado un permiso de trabajo temporal por algún siniestro que ha sucedido en Centroamérica. Con caso nicaragüense,
se dio un TPS que hasta la fecha se está llevando a cabo cumpliendo con las reglas del ICE, de Migración y Aduanas de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, al vernos a todos de todas nacionalidades, a veces no haya a qué grupo atender o de qué nacionalidad atender, debido a que la cifra es grande. Si solamente hay 12 millones aproximados de mexicanos, entonces siempre ellos han considerado que podría entrar el doble en un acuerdo migratorio o en una reforma migratoria o en una nueva ley estilo a la Simpson-Rodino, en lugar de entrar los 12 millones que tenemos, el caso nuestro. Ellos creen que podrían llegar a otros 12 millones en el tiempo que esté vigente la ley. Entonces se van con mucho cuidado, sobre todo el senador McCain de Arizona, el senador John Cornyn del estado de Texas es muy combativo en contra de los mexicanos indocumentados que viven en el estado de Texas, que son personas de bien. Ellos nos tachan de que somos gente mala. La verdad, nosotros lo que vamos es hacer que el país sea más grande, que sea más rico. Es bien importante que les diga que los mexicanos y todos los de origen mexicano que vivimos en Estados Unidos aportamos a su economía casi 950,000 millones de dólares en consumo al año. Si nosotros tuviéramos a todos documentados, aportaríamos mucho más a la economía estadounidense. Y hay una evasión fiscal porque al pagarle a alguien como indocumentado no hay declaraciones de impuestos ante el IRS, o sea, lo que es el SAT acá. Y estos impuestos pues simplemente no los pagan los empleadores, y los trabajadores pues nunca van a recibir el beneficio, salvo algunos que llegan a arreglar por cuestiones de parentesco o que se casan. Ellos demandan al IRS y hacen que les reconozcan su antigüedad para cuando pasen a su retiro. Pero sí lo sigue viendo Estados Unidos como un problema de seguridad nacional. Ya a raíz de la seguridad hemisférica, el problema que tuvo en el 9/11, ahora se está abocando al problema de seguridad nacional y nos está viendo a nosotros como sus enemigos, cuando no lo somos socios y vecinos. Usted, como experto en el tema, ¿qué es lo que más le conmueve de esta situación? A mí lo que más me conmueve, por haber trabajado en este tema desde 1982, que es injusto lo que está pasando, la falta de comprensión de los legisladores norteamericanos y de los partidos principales, el demócrata y el republicano, que no entiendan que la economía es tan grande como sus trabajadores o como nosotros la tenemos levantada con ellos. Si nosotros realmente no podrían llegar cebollas de buena calidad a la mesa, tomates, fresas o buenas carnes al restaurante o a la casa. Entonces, como esto está muy relacionado con el consumo, no entienden ellos la vitalidad de la importancia que nosotros jugamos en el rol de su economía. Estados Unidos es tan grande como su producción, pero con una influencia directa de los mexicanos que vivimos allá y del mosaico de otras nacionalidades, como ya me lo preguntó. En Estados Unidos hay ciudadanos que nos dicen: nosotros somos de Estados Unidos de Norteamérica, ustedes de los Estados Unidos mexicanos, deberíamos de unirnos para poder, como la Unión Europea, tener un bloque realmente poderoso, y piensan que podría ser a largo plazo, no sé en qué momento de la historia, una solución del problema, ser un mismo país. ¿Cómo ve usted esta idea? Esta idea que me está planteando usted ya fue planteada en la mesa en 1993, cuando estuvo la elaboración
del Tratado de Libre Comercio. Se puso en la mesa el tema del tránsito de personas hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, y también de Canadá hacia México y de México hacia Canadá. Pero ambos países socios, tanto Canadá como Estados Unidos, alegaron que no les convenía el libre tránsito, y si es que nosotros quisiéramos tener eso, tendríamos que darles la explotación del petróleo. Y quedó muy claro que aún el presidente Salinas, teniendo tanta fuerza como la tenía en ese entonces y tanta credibilidad, no dio el petróleo a los Estados Unidos, sino hasta hoy que van a venir los inversionistas a explotar el hoyo de la Dona y a hacer prospección en territorio nacional, compañías de origen americano y con capital americano. Entonces, realmente la posibilidad de que nosotros tengamos el libre tránsito, como en el caso de Europa, de personas hacia todos los países, es para nosotros es imposible, eso nunca va a suceder. Ingeniero, ¿qué nos puede decir acerca de la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior? ¿Es una propuesta o ya es una realidad? Es una eminente realidad que con mucha atención lo vio en su campaña el presidente Vicente Fox, el candidato Vicente Fox, y cuando inició como presidente, de inmediato, el primer día de su ejercicio, creó el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. En campaña él se arrimó a las diferentes organizaciones de migrantes, de mexicanos en Estados Unidos, y nos dijo que él haría algo por nosotros para que se hiciera más por nosotros desde México, ayudándonos a través de creando un nuevo órgano que lleve solamente la cuestión de los mexicanos residentes en el extranjero. Básicamente el 99% de mexicanos residentes en el extranjero estamos en Estados Unidos, el 1% está en otros países, incluye Canadá y Europa. Entonces, él lo hizo y cumplió con su palabra el primer día. A mí me invitó a trabajar en el Consejo Consultivo y estuvimos pendientes de que se cumplieran todas las cosas que se habían prometido allá en Estados Unidos, de los candidatos que tuvieron la amabilidad en visitarnos. Nos visitó el candidato Fox, no nos visitó el candidato Labastida, él nos envió a su hija a Chicago, al suburbio donde vivimos nosotros, a La Villita, y en la Plaza Olvera de Los Ángeles fue también Vicente Fox, y también fue a La Villita, y en Nueva York, en Texas, pues, estuvo en Dallas, en Houston, en San Antonio. Pero otros partidos como el PRI no nos visitaron, nos mandaban representantes, nos trataban como si fuéramos mexicanos de segunda clase. No nos fuimos porque fuéramos de segunda clase, nos fuimos por la falta de oportunidades. Lo reitero, desde el principio lo dije. Entonces, en realidad es como está este asunto. ¿Hay algún tipo de acercamiento hacia el actual presidente Peña Nieto? El acercamiento, hasta donde yo lo he visto por mi experiencia, es limitado, es muy poco. Él no le apostó al voto de los mexicanos en el extranjero. Él no le apuesta, bueno, ni a los mexicanos que viven aquí para arreglarles los problemas de empleo. O sea, toda la inseguridad que hay aquí en México, pues, es producto del desempleo. Entonces, él no tuvo la atención de ver a los mexicanos en el extranjero y básicamente en Estados Unidos, para apoyarlos con proyectos productivos, como ya lo hicieron las dos administraciones pasadas. Se le ve una relación fría con los mexicanos en el extranjero, así es como yo lo veo desde mi punto de vista. Yo quisiera todo lo contrario, porque con eso nosotros podríamos de tener un poco de más justicia, un poco de más apoyo y un poco de defensa de nuestros derechos humanos. Ingeniero, ¿cómo está trabajando la Fundación del Voto de los Mexicanos en el Extranjero? Y en su calidad de presidente, ¿cuál ha sido su experiencia? El tema del voto de los mexicanos en el extranjero y la fundación inició su promoción en 1998.
cristalizando hasta la elección del 2006, cuando ya se usó el tema como tal, voto de los mexicanos en el extranjero, y en el 2012 también lo hicimos, y nosotros no lo hacemos en tiempo de elecciones solamente, lo hacemos diariamente y a eso nos dedicamos. Queremos ser profesionales de la democracia y queremos ser profesionales de la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero para contribuir con nuestro granito de arena en que México sea un país democrático. Sí, no se puede apreciar de democrático si no toma en cuenta a todos sus ciudadanos, aún a donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en Europa o donde estén. ¿Algún mensaje que le quiera dar a personas aquí de la región del Altiplano Potosino, pues que tengan la vista puesta en los Estados Unidos para entrar a trabajar, y pues a los que ya estén allá y con el miedo a ser deportados? Mi mensaje sería que no se desesperen, la lucha se está dando, muy pronto habremos de lograr que se den cambios. Como ustedes lo saben, las elecciones federales allá son cada 2 años y la presidencial es cada 4 años, y como el presidente Barack Obama va a acabar en el 2016, pues posiblemente no, como ya lo manifesté, no se va a hacer el acuerdo migratorio, pero si gana el Partido Republicano, le vamos a vender la idea como se la vendimos al presidente Ronald Reagan y la aceptó y lo hizo. Y sin miedo a que entrara el doble. Estaba hecha para 2,5 millones y entraron 5 millones. Y ahora que esté hecha la medida para los 12 millones de nosotros, hablo por los mexicanos, y ya si entran 24 millones, pues ya será problema de que habría que aceptarlo de acuerdo a la estructura laboral y a la estructura del sistema económico capitalista que se tiene en los Estados Unidos o de libre mercado. Si somos socios, tenemos que vernos como socios, no como enemigos. Para culminar con esta plática, ¿cuál es la importancia de que en las universidades, tanto públicas como privadas, se diserte sobre el tema de la migración de México hacia Estados Unidos? Es muy importante su pregunta, porque hoy en día hay que saber de migración y hay que saber todas las etapas de la migración, sobre todo los estudiantes universitarios, inclusive desde la preparatoria, porque la mayoría de la gente que compone los 400,000 migrantes o mexicanos que se quieren ir para Estados Unidos, pues por lo menos para que conozcan sus derechos mínimos y que las universidades lo vean como un tema que ahora es de rigor estudiarlo y entenderlo, y si alguien lo hace, como ya lo hemos hecho muchos profesionistas, podrá haber mejor éxito. Como canal cultural del Altiplano, le agradecemos mucho este espacio de tiempo que nos ha dedicado, también que trabaje con tanta vehemencia en este tipo de problemas que, como lo manifestamos al principio. Hágame. Y para terminar de mi parte, yo invito a mi amigo Fren Ávila, quien tiene una alta estima de mi parte y yo de su parte, a que trabajemos con los potosinos del altiplano y de todo el estado para apoyar a las familias potosinas en cuanto a luchar por sus derechos, tanto políticos como económicos y de derechos humanos. Frank Dávila es una persona que yo lo considero una gente muy sensible. Él ha representado a todos los potosinos que vivimos en los Estados Unidos y lo ha hecho bien. El gobernador anterior, Marcelo de los Santos, pactó con él en Texas que había que trabajar los potosinos para nombrarlo a él gobernador. Ahora este gobernador no sé qué pactaría, no se cumplió alguna de las cosas que se pidieron por parte de los potosinos residentes y indocumentados en los Estados Unidos, así como de los ciudadanos. Entonces sí sería bueno
hablar sin careta y sin máscara y hacerlo bien, porque el caso de San Luis Potosí es un estado como el caso de Michoacán, de 5 millones de habitantes, viven 3 millones en los Estados Unidos y solamente 2 millones en Michoacán, en la plena efervescencia que está pasando hoy en día. San Luis Potosí no deja de ser la excepción. ¿De qué manera puede hacer contacto con ustedes? Con nosotros, todos los potosinos pueden hacer contacto buscándonos en la Fundación del Voto de los Mexicanos en el extranjero. Estamos establecidos en el estado de Texas, es conocido nuestro domicilio, y estamos establecidos en el estado de Illinois, en Chicago, en Miami, Florida, en Los Ángeles, y en fin, en los 10 estados donde más nos encontramos los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, y en los 10 condados donde vive la mayoría de mexicanos en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos daría mucho gusto que nos contactaran para poderlos orientar, ayudar. Nosotros queremos ser parte de la solución, no estorbo en la solución de su estancia en Estados Unidos, ni estorbar en el trayecto de quien desee o aspire irse a Estados Unidos. No quiere decir que estemos fomentando que se vayan, sino que el que se vaya tenga un camino seguro y que se vaya sano y regrese sano y contento y no con todos los problemas que hoy en día suceden. Gracias, ingeniero. Un placer platicar con usted. Gracias, muy amable. Es para mí igual.